Hola, aprendices de la química. El día de hoy empezaremos con el bloque 2, lo que viene siendo la unidad 3, que es nomenclatura de compuestos inorgánicos. Recordemos que en la química tenemos compuestos orgánicos e inorgánicos, por lo que es importante aclarar que las reglas que vamos a estar viendo en este bloque solo son parte de cómo nombrar a compuestos inorgánicos. Los orgánicos se verán en otra ocasión. La nomenclatura es el lenguaje de la química, es el lenguaje químico y este emplea símbolos y fórmulas que representan compuestos. Este lenguaje químico es utilizado por el sistema de nomenclatura UIQPA, que significa Unión Internacional de Química Pura Aplicada, o como normalmente se le dice UPAC, por su abreviatura de International Union of Pure and Applied Chemistry. Ahora bien, desde siempre a los compuestos químicos se les han dado nombres desde la alquimia, pero esto no era tan fácil de comprender porque eh, pues acababan teniendo nombres que solamente se adaptaban a un idioma y lo que se buscaba era que estos nombres fueran de alguna manera sistemáticos, es decir, que hubiera una forma en específico de nombrarse, pues para que fuera universal y no estuviera en ningún idioma en específico. Los compuestos pueden ser iónicos o pueden ser moleculares. En el caso de los compuestos de tipo iónicos, vamos a tener binarios, que viene siendo un catión más un anión, y dentro de estos tenemos la subclasificación de sales binarias, óxidos metálicos y peróxidos. También tenemos en los iónicos a los ternarios, que viene siendo un catión más un anión, pero en esta subclasificación entran los hidróxidos, que es un metal más OH, y las sales ternarias u oxisales, que es un metal más un oxoanión. No se preocupen, vamos a estar viendo uno por uno cada uno de estos tipos de compuestos. Por otro lado, vamos a tener los moleculares, vamos a tener binarios, que vienen siendo óxidos no metálicos o anhídridos, que están conformados por un no metal más un oxígeno, o ácidos binarios o hidroácidos, que es hidrógeno más un no metal, mientras que los ternarios son ácidos ternarios u oxisales, que viene siendo un hidrógeno más un oxoanión, ¿no? Bueno, el lenguaje de la química lo que utiliza son símbolos. Mm, Desde 1921 la UPAC estableció las reglas que rigen la nomenclatura de la química moderna. No sé si nos damos cuenta, tiene poquito más de 100 años que realmente se empezaron a establecer, porque como les decía, antes de esto, pues cada quien le nombraba a los compuestos como mejor se le daba a entender. Entonces, en 1921 se inicia esta labor por nombrar de manera sistemática, es decir, que hubiera un sistema para que cada vez que surge un nuevo compuesto, se hubiera la forma de nombrarlo a todos los compuestos químicos. Los compuestos químicos se representó o se decidió representarlos como fórmulas químicas, es decir, un lenguaje simbólico. Sin embargo, la nomenclatura pues acabó recayendo en que pues no solamente podemos escribirlos, sino que también tenemos que saber cómo nombrarlos, ¿no? Tiene que haber una expresión tanto oral como escrita. Pero el verdadero reto y la verdadera maravilla de la nomenclatura química es que, al igual que los nombres de los antepasados, ¿no? Que si te llamabas, este, no sé, mm, de alguna forma, por ejemplo, yo que me llamo Suyapa, ¿no? Y que mi nombre significa lugar de palmeras, ¿no? Bueno, así también los nombres en el caso del nombre de la química, pues lo que se hace es que no solamente ese nombre, sino que este nombre te va a permitir identificar tanto la estructura como las propiedades químicas de estas sustancias. Entonces, teniendo esto en mente, los elementos químicos son representados en la tabla periódica mediante símbolos es una letra mayúscula y en muchas ocasiones
una letra minúscula que acompaña a esta mayúscula. Y esto es obvio, ¿por qué? Porque en nuestro abecedario pues nada más tenemos 27 letras y son 118 elementos. Entonces, estos 118 elementos son representados por una letra mayúscula sola en el caso de los primeros y con una mayúscula y una minúscula como abreviaturas, ¿no? Normalmente los símbolos, pues, están muy relacionados con, pues, el lugar donde se descubrieron o el nombre de su descubridor, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber ocasiones en que digas, ay, es que es muy fácil, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Porque es una O, pero ¿por qué el fósforo es una P? Bueno, pues porque en inglés así se escribe, phosphorus, PH, ¿no? Entonces, o ¿por qué es FR? Ah, porque es Francia, porque pues, se descubrió en Francia, y cosas así, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que estos nombres tienen que ver, pues, un poco con su origen, pero ya la forma en la que se estructuran los compuestos químicos tienen que ver con las propiedades químicas de las sustancias, ¿no? Entonces, el lenguaje de la química al final del día, pues son fórmulas. Estas fórmulas nos van a dar el compuesto químico o la molécula. En el caso de las moléculas, por ejemplo, pues vamos a tener eh, algunos metales o algunos gases, pero ya lo estaremos viendo más adelante y cuando son del mismo elemento, ¿no? Pero un compuesto químico son dos o más átomos de elementos que se combinan en proporciones de masa definida. ¿Sí? A cada compuesto le corresponde un nombre y fórmula únicos, así como la huella digital, así también cada compuesto se le asigna un nombre y fórmula únicos que están definitivamente relacionados con sus estructuras. Sus estructuras siempre va a tener dos porciones de carga, una positiva y otra negativa, que para que el compuesto sea estable, tienen que neutralizarse. Es decir, siempre en un compuesto químico la fórmula es eléctricamente neutra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de compuestos químicos, para escribir una fórmula vamos a poner primero siempre la porción positiva, es decir, el símbolo de la porción positiva. La porción positiva puede ser un metal, un ion poliatómico positivo, un ion hidrógeno o un no metal menos electronegativo. Vamos a verlo un poco más detenido. En el caso de un metal puede ser como el sodio, que aquí lo tenemos, NaCl, ¿no? Que tiene una carga positiva, ¿verdad? En el caso de un ion poliatómico positivo, por ejemplo, aquí tenemos el ion amonio, NH4. Todo esto es un ion poliatómico, tiene varios átomos, pero su conjunto da una carga positiva. O un ion hidrógeno, como vemos aquí en el ácido sulfúrico, donde tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y nos da una carga positiva. Y en el caso de los no metales electronegativos, que el menos electronegativo. Por ejemplo, aquí tenemos el flúor y tenemos el bromo. Ambos son, son no metales, incluso están en la misma familia. Sin embargo, el bromo, al ser el menos electronegativo, está formando parte de la porción positiva de este compuesto. Ahora, después, en el lado derecho o al final de la fórmula, vamos a escribir la porción negativa. Y aquí vamos a poner el no metal más electronegativo, ¿sí? Normalmente, o un ion poliatómico negativo. Entonces, cuando hablamos del no metal más electronegativo, pues aquí ya lo vemos en todos estos casos. Por ejemplo, tenemos el cloro, tenemos al flúor, tenemos al oxígeno, que son negativos, o tenemos un ion poliatómico negativo, como en el caso del sulfato, en estos dos, en los casos tanto del sulfato de amonio
como del ácido sulfúrico, y tenemos el ion hidróxido, en el caso del hidróxido de sodio, ¿no? Pero al escribirlo, así se escribe. Pero al nombrarlos, primero vamos a mencionar la porción negativa. Por ejemplo, en el caso de nuestro primer compuesto, la porción negativa es el cloro. Entonces, primero mencionamos cloruro y después mencionamos la parte positiva de sodio. Ajá, entonces, al escribirlo, primero escribimos el positivo y después el negativo, pero al nombrarlo, primero nombramos la parte negativa y luego nombramos la parte positiva. Sí, ya me di cuenta que aquí en mi diapositiva está un error que dice al final porción negativa, ahí cámbiale, al final porción positiva. Bueno, ahora bien, hablábamos de las cargas. Las cargas se van a venir dando por el número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Pues representa el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si todos los electrones fueran transferidos en la dirección indicada por la diferencia de negatividades, recordando, ¿verdad? Siempre, siempre recordando que la electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer electrones, ¿sí? Entonces, siempre van a estar formados por un signo positivo o un negativo y un entero, ¿sí? Entonces, cómo vamos a tenerlo? Vamos a tener el número de oxidación del sodio, por ejemplo, aquí vamos a tener el compuesto del cloruro de sodio. Eh, de los elementos del cloruro de sodio. Entonces, ¿quién es el más electronegativo? Pues el más electronegativo, ¿verdad? Es el cloro. Es, de hecho, si lo notamos, es el que está más a la derecha de nuestra tabla periódica, mientras que el sodio está totalmente a la izquierda de nuestra tabla periódica. Y entonces sabemos que el más electronegativo o el que tiene la mayor capacidad de atraer electrones, pues es el cloro. Entonces, su carga, ¿verdad? Su carga se define de la siguiente manera. Vamos a tener que el número de oxidación del sodio va a ser de +1 y la de el cloro va a ser de -1. Y ustedes van a decir, y bueno, ¿y eso de dónde lo saco? Bueno, eso sale de su tabla periódica. Y ya después, conforme se vayan aprendiendo las reglas, van a decir, ay, ni la tabla periódica necesito más que para casos muy específicos. Pero entonces, bueno, vamos a seguir viendo para que comprendamos aún mejor. Para determinar el número de oxidación, aquí están las reglas. Los metales siempre van a tener número de oxidación positivo. Recordemos que los metales van a estar predominantemente del lado izquierdo de nuestra tabla periódica. Y, por ejemplo, los metales alcalinos que vienen siendo los del grupo 1A, que viene siendo el litio, el sodio, el potasio, todos estos van a tener número de oxidación de +1. Los metales alcalinoterrios que van a tener, que son del grupo 2A, van a tener un número de oxidación de más 2, que viene siendo el berilio, el magnesio, el calcio. Luego vamos a tener la familia 3A, es decir, nos vamos a saltar toda la parte central de la tabla periódica y nos vamos a poner en el número 13 o familia 3A, cuyo número de oxidación va a ser +3, con excepción de el el boro, que obviamente no es un metal, y el talio, que aparte del número de oxidación de +3, también puede tener el número de oxidación de +1, ¿sale? Ahora, nos vamos a la escalerita de los no metales, ¿verdad? Y entonces, los no metales pueden tener números de oxidaciones positivos o negativos, pero van a tener tendencias, ¿no? El número de oxidación negativo siempre va a ser, como ya lo habían mencionado, el elemento con mayor electronegatividad, y el número de oxidación positivo va a ser el elemento menos electronegativo. Por ejemplo, en este que tenemos el dióxido de carbono,
El carbono, si nosotros lo observamos, se encuentra más a la izquierda y su electronegatividad, si buscamos la escala, es de 2,5, mientras que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 por estar más a la derecha. Entonces, el oxígeno va a tener casi siempre por regla, va a tener un número de oxidación de -2, en excepciones de los peróxidos, que va a tener un número de oxidación de -1. Mientras que el hidrógeno siempre, 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 siempre va a tener un número de oxidación de +1, con excepción de los hidruros, donde no va a ser la porción positiva, sino que va a ser la porción negativa, y lo vamos a poder notar incluso por su ubicación en la fórmula, y aquí es donde va a tener una carga de -1. Ahora, también nos puede ocurrir como lo que yo les decía, que hay elementos en su estado libre o en su estado más básico, eh, que no se combinan. Por ejemplo, los que tienen, y estos tienen números de oxidación de 0. Por ejemplo, los metales, el hierro, el aluminio, en una forma pura y estable, son de 0. Ajá. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los gases que están en forma molecular, es decir, por ejemplo, dos nitrógenos unidos, su número de oxidación ahí es 0. ¿Sí? Entonces, el oxígeno, el yodo, tienen números de oxidación de 0. Por otro lado, los iones monoatómicos, eh, cuando llamamos iones, acuérdense que estamos hablando de moléculas cargadas, o sea, que tienen una carga, que no están neutralizados. Entonces tienen un número de oxidación que es igual a la carga del ion. Por ejemplo, cuando el litio está solito, o en forma acuosa, tiene, bueno, que no está conjugado, vaya. Está en una forma de +1, ¿no? El ion bario, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver si es un ion? Siempre que tenga carga, que así arribita tenga este superíndice de más algo, ajá, eso quiere decir que es un ion y que no es un compuesto estable, sino que es un ion. Cuando tenga carga positiva es un catión, y cuando tenga carga negativa es un anión, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el bario tiene una carga de 2 más, y entonces, y el oxígeno tiene una carga de 2 menos, entonces el bario es un catión, mientras que el oxígeno es un anión. En un compuesto, el producto de la suma algebraica en un compuesto estable, ¿verdad? El producto de la suma algebraica de los números de oxidación por los átomos presentes debe de ser 0, ya que la materia es eléctricamente neutra. Para existir tiene que estar eléctricamente neutra. Para existir de manera estable tiene que ser eléctricamente neutra. Aquí tenemos, por ejemplo, al bromuro de magnesio. El bromuro de magnesio, si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica, vemos que el bromo, normalmente su carga es de -1. Ujú. Es negativo porque es más electronegativo que el magnesio, y entonces su carga es normalmente de -1, mientras que el magnesio su carga es de +2. Entonces, para que sea eléctricamente neutro, tendríamos que tener este, pues el doble, ¿verdad? De bromuros que de magnesios, porque el magnesio de por sí ya tiene una carga de +2 y el bromo solo de -1. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la carga total sea 0? Ah, pues pongo el doble, ¿no? Entonces, este, haciendo esto, el bromuro de magnesio, si se dan cuenta, la fórmula nos queda como MgBr2. ¿Por qué? Por la carga del magnesio para que quede neutra. Cuando aquí, por ejemplo, en la fórmula vemos que solo existe el símbolo, pero no tiene un subíndice, se asume que es 1. No puede ser 0, porque si fuera 0, pues ni existiría.
Es cuando no se escribe el número es porque es uno, el subíndice o el número de átomos es uno. Este, en el ion mono o poliatómico, dos o más átomos con carga, la suma algebraica de los números de oxidación es igual a la carga del ion, como hace rato que hablábamos del ion poliatómico, del ion amonio, por ejemplo, que es NH4 más, la carga es de más uno. No tiene el uno, pero tiene un signito más, significa que es más uno. El número de oxidación del nitrógeno es de menos 3 y al haber cuatro hidrógenos con carga positiva, ¿verdad? Entonces nos da la suma de que menos 3 más 4 pues nos da más 1, que es igual a la carga del ion. Entonces esto de la carga puede ser para un solo átomo o para un ion poliatómico, ¿no? Bueno, iones monoatómicos o iones poliatómicos. Ahora, los números de oxidación por las familias, aquí están otra vez las reglas, ¿no? Familia 1A, número de oxidación de más uno, familia 2A, número de oxidación de más 2, familia 3A, número de oxidación de más 3, familia 4A, número de oxidación, aquí se empieza a poner difícil, ¿no? Más 2, más 4 y menos 4, donde podemos notar que el más común es el más 4. De la familia 5A, los números de oxidación son más uno, más 3, más 5 y menos 3. Ahora, aquí es importante que sepamos que la familia 5 puede trabajar con más 5 más 4 más 3 más 2 más uno y menos 3, pero que los más comunes son más 5 y menos 3. En el caso de la familia 6A, los números de oxidación este, son menos 2, excepto el polonio por ser metaloide y números de oxidación positivos más 2 más 4 y más 6. En la familia 5, pues tenemos números de oxidación más terriblemente variados, más 7 más 5 más 3 más uno y menos uno. Algunas cosas que nos pueden ayudar a facilitarnos la vida si tenemos buena memoria es que el flúor siempre su número de oxidación es menos uno en todos sus compuestos y que los halógenos como cloro, bromo y yodo, sus números de oxidación son negativos cuando se encuentran como iones de halogenuros, pero combinados con oxígeno sí pueden llegar a tener números de oxidación positivos. Y acordemos que el flúor pues forma parte de estos halógenos, pero él es la excepción. Él siempre es menos uno. Eh, Aquí tenemos los números de oxidación por familias. Continuamos con los metales de transición y aquí podemos observar, ¿verdad? Que de acuerdo a por ejemplo, este, la plata, ¿no? Tenemos que es más uno, el cambio más dos, el zinc más dos, pero ya el cobre ya dice que más dos y más uno, el mercurio más dos y más uno, el oro más tres y más uno, el hierro más tres más dos, y así. Entonces, debemos de recordar algo importante, que estos metales de transición, ¿verdad? Acuérdense que las familias uno 2 3 vienen siendo la uno y la 2 es aquí donde está hidrógeno, berilio, pero ya la 3 es aquí donde está boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y toda esta parte central es la parte de los metales de transición. Entonces, desde la familia uno hasta la 12 se les llama metales, pero los metales así como más formales son los de estas dos columnas más altas, mientras que los centrales son de transición. ¿Y por qué se llaman de transición? Porque precisamente es donde pasamos de un metal, de la naturaleza metálica formal a la naturaleza no metálica, ¿no? Bueno, vamos a tener diferentes tipos de cationes, como les mencionaba. Esto sí hay que memorizarlo. Catión es cuando es positivo y vamos a tener diferentes cationes para conjugar en los compuestos y formar las fórmulas, ¿no? Y vamos a tener ion hidrógeno, ion litio, ion sodio, que son los monovalentes, es decir, que tienen una carga de más uno, mientras que los divalentes son los que tienen carga de más dos, como el berilio, el magnesio, el calcio. Los trivalentes son los que tienen este
carga de más 3, ¿verdad? Como el boro, el ion aluminio, el ion cromo. Y los tetravalentes, pues ya como el manganeso, el estaño, ¿sí? Ahora, así como tenemos la parte de los iones monoatómicos y poliatómicos de cationes, pues también tenemos los de aniones, pueden ser aniones negativos. Este, y vamos a tener los del grupo 3A, que como los del el ion aluminato, o el ion hidruro, el ion permanganato, vamos a tener de la familia 4 pues el ion carburo, ¿verdad? El ion carbonato. Y así vamos a tener diferentes iones. Estos son los nombres de los iones cuando todavía no están formando parte de un compuesto estable. Ahora, estos iones se conjugan para formar estructuras moleculares que están, obviamente, como ya lo habíamos mencionado, armados por un cation y un anión. Eh, Aquí estamos hablando solo de las inorgánicas. Y entonces, de acuerdo a sus propiedades, ¿verdad? Eh, a sus propiedades de estos compuestos, se les da un nombre por función química. Entonces, por ejemplo, los óxidos metálicos, su catión es un metal, su anión es un oxígeno y el tipo de función es binaria. Los óxidos no metálicos, pues tenemos un no metal más oxígeno y es binario. Hidruros metálicos, hidrógenos más metal, es binario. ¿Qué quiere decir? Que solo hay de dos tipos de átomos. Pero ya en el caso, por ejemplo, de los hidróxidos, es una estructura molecular de metal más el ion OH, entonces ya es ternario porque tengo tres tipos de elementos en la estructura. Ahora bien, tenemos también los hidrácidos, bueno, tenemos ácidos y sales, y en el caso de los ácidos tenemos hidrácidos y oxiácidos. En el caso de los hidrácidos sigue siendo binario, que solo es un hidrógeno más un no metal, ¿no? Como el ácido clorhídrico. Es binario porque solo tiene hidrógeno y tiene cloro. Pero tenemos oxiácidos, y estos oxiácidos son aquellos donde tenemos hidrógeno más un no metal más oxígeno. Entonces ya tiene tres tipos de átomos y entonces por eso es ternario, como el ácido sulfúrico, que se acuerdan es H2SO4. Entonces tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. En el caso de las sales, tenemos sales binarias y tenemos oxisales. Las sales binarias están por un metal más un no metal, su función es binaria, ¿no? Pero tenemos las oxisales, que es el metal más un no metal más oxígeno, y ahí podemos tener sales ternarias o cuaternarias. Entonces, por ejemplo, las ternarias es cuando nada más tiene tres tipos de elementos, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de potasio, ¿no? Que tiene potasio, tiene azufre, tiene oxígeno. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un sulfato de amonio, pues ahí ya tenemos nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿no? Entonces tenemos cuatro elementos conjugados para formar la sal. Ahora bien, a la hora de escribir las fórmulas, siempre vamos a anotar primero el símbolo de el catión, ya sea mono o poliatómico. Entonces, y posteriormente vamos a escribir a cada uno el radical que posee con la carga positiva o negativa de acuerdo a su número de oxidación, y estos se van a cruzar. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el sodio, el cloro de sodio. Para hacer el cloro de sodio vamos a tener sodio, primero escribimos, acuérdense, si dice cloruro de sodio, al primero que voy a escribir es al sodio. Y entonces, el sodio, yo me voy a mi tabla periódica, está en la familia 1 y yo sé que tiene un número de oxidación de uno más. Entonces, y luego era cloruro, entonces el que se escribe
a la derecha, pues es el cloro y vemos en la tabla periódica que puede trabajar con otros muchos números, pero trabaja también con cloro -1, ¿no? Y entonces lo que hago es que los cruzo, el número de oxidación del sodio con el número de oxidación del cloro, y entonces me queda NaCl, ¿no? El sodio, el cloro. ¿Por qué no tiene números? Porque ambos tienen el mismo número de radical, de subíndice, y entonces por eso no escribe. O sea, si fuera 2 y 2, no se escribe. Se asume que están iguales. Normalmente, que quedamos cuando no se escribe es que es uno, pero no necesariamente. Si los dos tuvieran 3 y 3, tampoco se escribe. Ujú. Cuando se escriben es cuando hay diferencia, cuando hay diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos al hierro y tenemos al azufre, pero en el primer ejemplo, el hierro está trabajando con un número de oxidación de 3 positivo, mientras que el azufre está trabajando con un número de oxidación de 2 negativo. Entonces, a la hora de cruzarlos, nos queda que el hierro, ¿verdad? El hierro queda con un subíndice de 2, es decir, que se necesitan 2 átomos de hierro para neutralizar a 3 átomos de azufre, ¿sale? Y viceversa, se necesitan 3 de azufre para neutralizar la carga de 2 de hierro. Pero tenemos el otro ejemplo donde, si bien son los mismos elementos, tienen diferentes números de oxidación, porque pues el hierro tiene más de un número de oxidación, entonces aquí el hierro trabaja con 2 más y el azufre con 2 menos, y si se dan cuenta sería 2 y 2, y por eso no se escriben. Ujú. Entonces, bueno, así es como se escriben las fórmulas. A la hora de cruzar estos números, los números de oxidación, no se escribe el signo, no se escribe el signo. Bien, ahora, vamos a iniciar con todos los compuestos binarios, y son aquellos que están formados solo por dos elementos. Y vamos a tener de 5 tipos: óxidos básicos o metálicos, óxidos ácidos o anhídridos, hidruros, hidrácidos, sales sencillas o aloides. Ahorita van a ver por qué tiene más de un nombre, que si son óxidos básicos o metálicos. Bueno, vamos a ver. Em, por ejemplo, los óxidos metálicos están conformados por metal más oxígeno. Si nada más hay un metal más oxígeno, como en el caso del óxido de sodio, pues es un óxido metálico, ¿verdad? Pero aquí es donde se empieza a poner todavía más difícil la situación, porque tenemos 3 tipos de nomenclaturas. Tenemos la stock, tenemos la tradicional y tenemos la sistemática. Entonces, en la stock, cuando nos encontremos un compuesto como este, que nada más es un metal, un metal más oxígeno, este, vamos a ponerle óxido de y el metal con su valencia. Si es por la tradicional, vamos a mencionarlo como óxido más el nombre del metal con la terminación oso cuando sea valencia menor, o óxido más metal ico cuando tenga valencia mayor. Ustedes lo que más se deben de acordar es que oso es menor y ico es mayor, ¿sale? Cuando hay que oso es porque estás muy abajo en la cadena alimenticia. Y es ico, pues qué rico y que está más arriba en la cadena alimenticia, ¿no? Acuérdense de eso. Sistemática, pues los prefijos griegos se ocupan para indicar el número de oxígenos, de oxígenos. Entonces, por eso pues, tenemos este mono, di, tetra, penta. O sea, si tiene un solo oxígeno en la fórmula, es mono. Si tiene dos, di. Si tiene tres, tri. Y aquí no le van a poner cuatri. Es griego, y entonces 4 es tetra, 5 es penta, no le van a poner hepta. Y porque luego se confunden entre penta y hepta. Luego tenemos hexa, y luego tenemos hepta, ¿no? Entonces, pueden ser de
su griego. Ah, no es cierto, acuérdense de los prefijos. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos. Yo les recomiendo que tomen nota, aunque sea de uno. Y por ejemplo, cuando tenemos óxido de cobre 2, es decir, que cuando tenemos cobre, un solo átomo, y oxígeno, un solo átomo, de óxido de cobre 2, y entonces es monóxido de cobre en la sistemática, y en la tradicional se escribe como óxido cúprico. Ujú. Porque si ustedes observan con el de abajo, existe cobre 2 y cobre 1. Entonces, como cobre 2 es la valencia más alta, es ICO. Y como cobre 1 es la más baja, es oso. ¿Sale? Otro ejemplo es el del óxido de hierro 3, ¿verdad? En la nomenclatura stock. Y entonces, este, se dice monóxido de hierro, ¿verdad? En la sistemática, ¿por qué? Porque tanto en el óxido de cobre 2 como en el uno, como en el óxido de hierro, solo tenemos un oxígeno, entonces por eso es monóxido de hierro. Y ahí no le importa con qué esté trabajando el hierro, ahí no le interesa nada. Ahora, en el caso de la tradicional, como el hierro 2 es la valencia más pequeña ante el hierro 3, entonces es óxido ferroso. Y en el otro es óxido férrico. Y aquí podemos observar que en la sistemática, pues es trióxido de dihierro, porque nos está mencionando tanto cuántos oxígenos hay como cuántos átomos de hierro hay. Entonces, cuando nos dan la fórmula, podemos nombrarla de tres formas, pero cuando nos dan el nombre, solo hay una forma de escribir la fórmula. Entonces, si nos dice, no importa en la nomenclatura que esté, solo existe una forma de escribir la fórmula. Entonces, el óxido de litio, ¿verdad? ¿Qué óxido de litio? Podría ser la nomenclatura tradicional. Sí, porque cuando no hay ni mayor ni menor valencia, como en el caso de óxido de litio, no se le pone ni iconioso porque no sabe cuál es mayor y cuál es menor, entonces solo le ponen óxido de litio porque es único, ¿no? Entonces, en esta fórmula óxido de litio, pues dice, yo sé que siempre, como lo primero que se nombra es lo último que se escribe y lo último que se nombra es lo primero que se escribe. Entonces, si es de litio, escribo litio y me voy a mi tabla periódica y veo que es parte de la familia 1A y la dejo como litio más uno. Y luego tenemos que óxido, el oxígeno, sabemos que siempre trabaja con -2, es lo segundo que se escribe, y entonces a la hora que se cruzan nos queda litio 2 oxígeno 1 que como no se escribe el uno se pone nada, sí, el oxígeno. Y luego si tuviéramos, por ejemplo, óxido de mercurio, que aquí estamos hablando de la nomenclatura stock, ¿verdad? Pues ponemos primero el mercurio porque es el último que se menciona y luego pongo al oxígeno, ¿sí? Y como sabemos que es 2, que ya nos dice 2, pues es más fácil identificar que su número de oxidación con el que está trabajando es de +2, pero también sé que el oxígeno trabaja con -2 y por lo tanto, a la hora que se cruzan me quedan como 2 y 2, entonces no escribo nada, porque se igualan, ¿sale? Y así es como simplificamos. Y entonces la primera tarea para este tema de nomenclatura, pues es realizar esta tabla. En la primera parte tienen que escribir la tabla con los tres tipos de nomenclatura presentes, la stock, la sistemática y la tradicional, como lo vieron en los ejemplos anteriores. Y en la segunda tablita van a escribir la fórmula de los óxidos metálicos de acuerdo al nombre que aquí tienen. Yo espero que no se aburran mucho y que sí lo hagan. Es muy importante que recuerden que, pues, como cualquier lenguaje, es necesario practicarlo para poder recordarlo y para poder integrarlo a nuestros conocimientos. Les deseo que tengan mucha suerte con esta primera tarea y nos estaremos escuchando en el siguiente video.
Adiós.